Ha llegado el momento de conocer las revelaciones. Un programa que nos conduce a adentrarnos al estudio de los últimos tiempos. Acompáñanos en este camino junto con Celina Villarreal. Las revelaciones. A través de Radio Remanente. Conocer las revelaciones. Bueno, pues bienvenidos a Revelaciones, un panorama espiritual acerca de los últimos tiempos, donde platicaremos, escudriñaremos y estudiaremos todo lo que Dios nos quiere revelar a través de su palabra. Yo soy Celina Villarreal, transmitiendo en vivo desde Monterrey, México, para Radio Remanente, la radio de tu vida, en el 98.9 de FM. Y bueno, pues les quiero mandar un fuerte saludo a todos los del Valle de Coachella, así como la Quinta California, y todos los que nos sintonizan por YouTube y a través de la página de Facebook de Radio Remanente. Este programa lo estamos transmitiendo los martes y los jueves de 2 a 2:30 tiempo del Pacífico. Es que aquí en México estamos en el tiempo del centro, que son las 4, pero bueno, en el tiempo del Pacífico estamos de 2 a 2:30 de la tarde. Estamos en vivo y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera aportar a este programa, pues bienvenidos por medio de un mensaje de WhatsApp al 760-655-6827. 760-655-6827 y también por medio de Facebook. En la página pueden hacer sus comentarios y con mucho gusto vamos a recibirlos, y si hay alguna duda, pues bueno, trataremos de contestarla. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, pero nos estamos yendo a otros libros también que tienen referencia con este libro. Bueno, te puedo decir que Apocalipsis, que es el último libro que nos encontramos en la Biblia, hay personas que creen y piensan y todavía están con esa idea de que es muy complicado, y te voy a decir que no es complicado, porque la palabra, como les decía en otros programas anteriores, la palabra Apocalipsis es revelaciones. Así que el Señor nos quiere revelar sus profecías, nos quiere revelar en la palabra. Y pues si alguna vez piensas o te sientes que no entiendes nada de lo que lees y que la vuelves a leer y no la entiendes, no alcanzas a comprender qué es lo que está pasando, y pues tú tienes la buena intención, pero pues no entiendes nada, yo te invito a que te pongas en las manos de Dios y le pidas al Espíritu Santo de que te revele todo aquello que quiera el Señor decirte. La palabra es sencilla, es eficaz, es directa y va a cada persona de manera independiente y particular. Yo te invito a que la escuches, la escudriñes, la leas, pero si todavía con todo eso hay un problema ahí que no logramos coordinar o no logramos entender, es porque a lo mejor hay una ceguera espiritual que tenemos, hay algo que no nos deja ver, un velo que tenemos. Dice Isaías 29:9 al 11. Fíjense bien lo que dice: deteneos y maravillados, ofuscados y cegados, embriagados y no de vino, temblad y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Hay un momento en que sí, hay un velo espiritual, y dice el Señor, continúa diciendo: y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe de leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él va a decir: pues no puedo, porque no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un manifiesto de hombres
que les ha sido enseñado. Entonces hay que tener cuidado. Si nos vamos a acercar al Señor, no va a ser por algo que nos enseñaron, o fue algo que ya es hereditario, porque pues Dios no tiene nietos, Él tiene puros hijos. Entonces hay que tomar en cuenta que si nos acercamos al Señor, que vaya a ser de corazón. Acércate al Señor, acércate de corazón, pídele que te revele su palabra, y Él es fiel y justo. Él nos va a revelar eso que quiere y que necesitamos y que se necesita ser revelado. Y aquí, bueno, pues acordándonos de los programas pasados, el programa del martes, vimos lo de la cuestión de la higuera, la figura de la higuera. La higuera es una figura que el Señor hace acerca de su pueblo de Israel. Y entonces en Mateo 24 dice que para tú reconocer cuándo y cómo son los últimos tiempos, que aprendas de la higuera. Ya les explicaba yo cómo se conduce la higuera, que si alguien tiene un árbol de higos, de higuera, pues su fruto es primero que las hojas. Y entonces cuando nosotros vemos que reverdece la planta y que pues no ha dado frutos, entonces no esperemos fruto, porque pues es una hierba más, es un árbol sin fruto. Entonces, porque primero aquí va el fruto. Entonces, por eso dice en su palabra en Mateo 24:32, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca, y nosotros también podemos saber que los tiempos están cerca. Así también dice ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nosotros vimos la semana pasada que ya reverdeció el pueblo de Israel, que en 1948 se hizo una nación independiente y soberana, y pues estamos en el 2020. Sabemos que una generación, según la palabra, según el Salmos de Moisés, el Salmo 90, una generación es de 70, 80 años. Bueno, pues en el 2028 serían 80 años de que esta vara reverdeció. Entonces hay que hay que estar atentos y estudiar su palabra, acercarnos y venir ante Él, ante su presencia. Pues bien, continuamos con Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1. Yo sé que nos estamos yendo un poco despacio, pero vale la pena porque hay que escudriñarla, hay que discernirla, hay que digerirla. Dice la palabra, la misma palabra dice que es como pan, que es alimento a nuestro espíritu, y entonces ese alimento también debe de ser digerido. Bien, pues en el versículo 4 del primer capítulo, Juan, el que escribe esta profecía, más bien el Espíritu Santo a través de Juan, dice a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero ¿cuáles son estos 7 espíritus? Vámonos a estudiar cada cosa y detallar cada palabra y cada símbolo y figura que se nos muestra aquí en esta profecía. Los 7 espíritus. ¿Cuáles son los 7 espíritus del Señor? Porque los menciona muchas veces. Los 7 espíritus de Jehová, los 7 espíritus del Señor, los menciona en el Antiguo Testamento, los menciona mucho en el Apocalipsis. Vamos a ir a Isaías 11, 1 y 4 y vamos a ver cuáles son estos 7 consejeros del Señor. Dice en esta porción de la palabra, está hablando de una profecía, una de las tantas profecías que se cumplió, de hecho, acerca del Mesías, porque quiero que sepan que son más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías, y todas ellas se cumplieron. Vamos a ver lo que dice acerca del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre del rey David. ¿Recuerdan el rey David?
Bueno, está directamente relacionado con la genealogía de Jesús, por eso dice que saldrá del tronco de Isaí y reposará, dice, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y vamos a contar los espíritus que nos vienen señalados. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, como número 4, de poder, número 5, espíritu de conocimiento, número 6, espíritu de temor de Jehová, y él hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá según lo que oigan sus oídos. Fíjense bien, sino que Jehová con su justicia juzgará a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra y con la vara de su boca y con el séptimo espíritu que es el de sus labios, el espíritu de palabra, matará al impío. Ahí están los 7 espíritus de Jehová. 1, sabiduría. 2, inteligencia. 3, consejo. 4, poder. 5, conocimiento. 6, temor de Jehová. Y 7, palabra. Vamos a pedirle al Señor que Él nos llene de su espíritu, nos llene de estos 7 espíritus, para que nosotros también tengamos sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, poder, temor de Jehová y palabra, y podamos asimilar la Escritura, lo que Él nos quiera revelar, y también poderlo comunicar a través de su palabra con poder. Así es. Bueno, y continuando con Apocalipsis, en el versículo 5 del primer capítulo tenemos que dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito, y habla de primogénito de los muertos, porque nosotros vamos a ser los que siguen. Él fue el primero y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es lo más importante para nosotros, porque esto es lo que nos hace limpios ante el juez, ese juez justo que vamos a ir ante él y presenciar en un juicio, y va a haber un acusador que nos va a estar acusando de todo lo que hemos hecho, pero nosotros, los que creemos, vamos a ser limpiados, somos limpiados con su sangre. Por eso dice, los que son limpios y los que lavó nuestros pecados con su sangre, la sangre derramada en la cruz. Bueno, y en el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, porque sí, es una de las dignidades que nos ha dado el Señor, que seamos reyes y sacerdotes. Muchas veces nosotros no queremos tomar ese cargo. Ay, bueno, a lo mejor que queremos tomar el cargo de reyes y reinar, sí, pero no queremos tomar el cargo de sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? El sacerdote es aquel que intercede. Nosotros somos sacerdotes porque Él nos hizo sacerdotes. Nosotros tenemos que interceder por nuestros hermanos, tenemos que interceder por los demás también, así como los sacerdotes, para reinar y ser esta palabra que sea hecha, porque nos hizo reyes y sacerdotes, según lo que dice en el versículo 6. Según rey, que Dios nuestro Padre nos hizo reyes y sacerdotes, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y bueno, pues dice también, he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Nosotros no podemos tener duda si lo vamos a llegar a ver. Nosotros no podemos creerle a alguien que diga, ya vino el Mesías, ya vino, está en tal parte, está en Siria o está en, no sé, en París o está en Rusia, qué sé yo. No podemos, porque aquí claramente dice que todo ojo le verá, o sea que tú lo vas a ver. La manifestación de Dios han sido en 3 partes. 3 veces en la Biblia nos dice que Él se ha revelado.
que él, en Éxodo 19:11, vemos como antes de darle los mandamientos a Moisés, él le dice, él quiere y le dice a su pueblo, ¿saben qué? Prepárense porque al tercer día yo me voy a revelar, yo me voy a mostrar ante ustedes para que me conozcan personalmente. Y entonces Moisés les dijo, bueno, se tienen que preparar, tienen que limpiarse, tienen que estar limpios en todos los sentidos, ustedes tienen que estar preparados. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Dijo, bueno, todo temeroso, y empezó a oír ese día, empezó a oír los truenos y empezó a oír su voz que retumbaba como las olas del mar y también como los truenos. Y entonces el pueblo le dijo a Moisés, no, 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 tuvo miedo y dijo, no, 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 mejor, ¿sabes qué? Mejor tú habla con él personalmente y tú nos vas a decir lo que él nos diga. No quisieron hablar con él personalmente, mientras que él estaba dispuesto a revelarse, a mostrarse a su pueblo, y se escondieron y dijeron, mejor ve tú allí al monte Sinaí, mejor que te hable a ti, y mejor tú revélanos y dinos todo lo que nos quiere decir el Señor. Que no sea este el caso, que tengan que venir otras personas a revelarte, porque el Señor te quiere revelar personalmente. Por eso yo los invito a leer la palabra, escudriñarla, pero también a pedirle al Espíritu Santo de todo corazón, de corazón limpio, como dice la palabra, de corazón, acercarnos y no solamente de boca, y para que Él nos lo revele directamente. Pero bueno, aquí estamos y con mucho gusto, vamos leyendo y estudiando la palabra, vamos a continuar. Esta es la manera, la primera vez que el Señor se quiso revelar. La siguiente fue el Mesías, cuando vino a nacer en Belén y pues vivió entre el mundo, entre el pueblo, y vino a vivir y hizo obras, milagros, señales, prodigios, y habló y predicó y enseñó, y así estuvo 3 años de ministerio, estuvo 33 años de vida y 3 años de ministerio en una forma carnal. Así fue como se reveló, de una forma física. Y ahora la tercera vez es en la segunda venida, que precisamente es lo que estamos estudiando en estas revelaciones, cómo va a ser esta segunda venida. Y dice en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa y qué es la omega? Nosotros tenemos un abecedario. La primera letra de nuestro abecedario es la A y la última letra es la Z. Así en muchos abecedarios, así es. Pero en el abecedario griego, como fue escrito este pasaje, la primera letra del abecedario es alfa y la última letra es omega. Por eso dice que Él es el alfa y el omega, porque Él es el principio y Él es el fin. Con Él comenzó todo, desde Génesis, porque dice en su palabra, en Isaías 44:6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. O sea, Jesucristo, ya está hablando de Jesucristo. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y entonces también en Juan, el Evangelio de Juan, porque pues este fue un libro profético que también lo escribió Juan, pero en el Evangelio de Juan, que también lo escribe, dice en su primer capítulo, en su primer versículo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la acción, la palabra, ¿ok? Todo esto, dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos de acuerdo de que fue el principio y así el final.
Por eso lo menciona, y lo menciona varias veces, lo menciona también al final, en el último capítulo, en el capítulo 22:13, también dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y así Dios da testimonio de su palabra, porque como les decía, la palabra es viva, es eficaz, pero es cierta, es verdadera. Y tenemos aquí el testimonio mismo del Señor, cómo nosotros podemos creer fielmente a estas promesas y podemos creer fielmente a esta profecía, porque ya hubo una profecía anterior donde donde más de 300 profecías se cumplieron en la venida del Señor Jesucristo, más de 300 profecías. Y nomás para ponerles un simple ejemplo, en Génesis viene que el Mesías va a venir de la tribu de Judá, y así fue en la tribu de Judá. Lo dice claramente en Lucas 3:33, que es hijo de Judá. Y también dice en Miqueas que iban a ser en Belén, y así fue. Y también dice en Isaías que iba a hacer su nacimiento de una virgen. Y sabemos perfectamente, en Mateo 1:18 lo señala, que fue de una virgen. También habla de la matanza de Belén, la matanza de los niños en Belén, que lo menciona en Jeremías, y pues eso también lo comprobamos en Mateo, que así fue hecho. La huida de Egipto, esa fue otra, en Oseas 11 no lo menciona, también que iba a predicar en Galilea, lo dice en Isaías, y también dice que fue despreciado por su propio pueblo en Isaías 53:3. Y también vemos cómo la entrada triunfal a Jerusalén también sobre un pollino fue profetizada en Zacarías 9:9. Y también vemos que fue traicionado por uno de los suyos en el Salmos 41 y vendido por 30 piezas de plata, también lo menciona Zacarías 11, crucificado con los malhechores en Isaías 53. Y así fueron cumplidas todas las profecías, todas, no hubo una que no fue cumplida. Entonces podemos estar seguros que la palabra no se contradice, que la palabra si dice que va a ser, así será. Entonces tenemos que estar alertas porque el Señor nos da señales de todas estas cosas, como todas estas cosas los hace presentes, y lo vemos claramente en el versículo 9, cómo ya se empiezan a cumplir todas estas profecías, porque en el versículo 9 del primer capítulo de Apocalipsis dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y esto mismo nos dice en su palabra. Jesucristo ya lo había predicho esto, ya lo había profetizado en Mateo, cómo él estaba, que íbamos a ser perseguidos, que una de las cosas iba a ser la persecución, y precisamente así nos lo menciona en su palabra. Como el Señor permitió que se cumpliera esta profecía. En Lucas 21:12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Bueno, ya Juan lo estaba padeciendo, entonces vamos viendo que se están cumpliendo todas estas profecías, y pues es de ver cómo el Señor le dice a Juan en esta ocasión que no tenga miedo, porque pues imagínense que viene Juan a ver esta visión de todo lo que va a acontecer, y en los próximos versículos nosotros vemos cómo el Señor se manifiesta de una manera pues tremenda e impactante, porque dice Juan que lo ve muy parecido a como muchos años antes, casi 600 años antes lo vio Daniel, el profeta Daniel, en Daniel 10:5, donde también
vieron todas estas, el Señor cómo se manifestó ante ellos. Y dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Y empieza a hacer una descripción de cómo lo había visto, al igual de la misma manera como Daniel lo había visto. Y nosotros podemos ver que el significado de una cabeza blanca como la blanca lana, aparte de limpio, es una persona que tiene conocimiento, que ha llegado a la madurez, porque sabemos que cuando salen las canas, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces es porque ya estamos grandes y porque, bueno, pues algunos no las tapamos, pero se supone que has llegado a una edad donde ya eres maduro y tienes toda la sabiduría. Bueno, esto representa esa cabellera blanca, toda sabiduría. Por eso dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. También habla de sus ojos, así Daniel, cuando vio esta imagen, también vio unos ojos como fuego, porque son esos ojos que te ven y te llaman y te alumbran también como la luz del fuego. Y sus pies semejantes a bronce bruñido, pies de bronce fuertes, y dice también refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Entonces así es como lo está él viendo, percibiendo. Y asimismo, Daniel, si leemos, dice en el versículo 5 del capítulo 10, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos con oro, con una faz, su cuerpo era como brillo su rostro, como relámpagos sus ojos, antorchas de fuego, y sus brazos y pies como el color del bronce bruñido. Bueno, una similitud. Y yo les quiero decir que hay muchas similitudes y muchas similitudes en esta profecía con el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es Génesis, y se puede decir que son unas 54 veces que en Génesis menciona la palabra 7 o el número 7, y aquí en Apocalipsis son 55 veces las palabras, el número 7 que se repite. Entonces tiene un significado el 7. Y aquí vamos con que él tenía 7 estrellas. Y luego menciona que esas estrellas son los ángeles, ¿verdad? Algunas estrellas están caídas, como los ángeles caídos, pero sin embargo estas estrellas no. Estas estrellas son los mensajeros, aquellos que van a traer un mensaje a las iglesias. Y dice que de su boca salía una espada aguda, porque también habla que la palabra es como una espada, esa espada que se adentra, una espada de 2 filos que entra hasta las coyunturas, hasta el tuétano, hasta lo más dentro de nuestro ser, y nos traspasa nuestro corazón. Así debe ser la palabra. Y él traía en su boca, figurativamente, una espada también aguda de 2 filos, y su rostro era como un sol cuando resplandece en su fuerza. Y lo vio y cayó muerto. Bueno, él ya había tenido una más o menos algo, así había visto al Señor en la transfiguración, cuando lo leemos en los evangelios, donde él fue también testigo presencial de la transfiguración con Moisés y Elías. Pero bueno, aquí lo está viendo también cara a cara, con ese fulgor y ese fuego en su ser, esa luminosidad que era como un sol. Y bueno, le dice que escriba a las 7 iglesias de Asia. Estas 7 iglesias de Asia son ahora lo que ahora conocemos como Turquía. Fueron las primeras iglesias donde se predicó el evangelio fuera de Jerusalén, fuera de Judá. Y bueno, son las iglesias
de los gentiles, se puede decir. Por eso Pablo, que fue el primero que llevó el evangelio a estas iglesias, le llaman el apóstol de los gentiles, porque él les llevó la palabra. Y entonces el Señor quiere escribirle a estas iglesias y quiere decirles en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo, en algo que tiene que, en algo particular que no está de acuerdo, que eso lo vamos a ver la próxima semana en el próximo programa, el martes. Dios mediante, a las 2 de la tarde estaremos nuevamente diciendo y estudiando qué es lo que el Señor le quiso decir a cada una de las iglesias, de estas 7 iglesias, que es también una representación de las etapas de nuestra iglesia, lo que hemos vivido como iglesia. Vamos a ver, vamos a estudiar la palabra, los invito a que estudien la palabra. Vamos a continuar la próxima semana con el capítulo 2 de Apocalipsis. Y antes de leer este libro, antes de leer cualquier libro de la palabra, yo te pido que te pongas a cuentas con el Señor y le pidas que Él te revele personalmente su palabra, porque Él te la quiere revelar, así como muchos años antes se las quiso revelarse a su pueblo, y su pueblo dijo, no, mejor que no la revele Moisés. Nosotros no la puede revelar personalmente, porque pues está a nuestro alcance, la tenemos aquí en todas partes. Si no tienes una Biblia impresa, la puedes bajar en tu celular o en un aparato electrónico y la puedes leer. Yo te invito a que la leas, que no le tengas miedo, al contrario, que de todo corazón te acerques, porque es lo que quiere el Señor, que nos acerquemos de corazón y vayamos ante Él, y Él nos va a quitar ese velo. Pídele al Señor que te quite ese velo que hay, ese lazo, ese embotamiento que puedas tener al no entender, y que se te sea revelado a través del Espíritu Santo, y vas a ver cómo te empiezas a enamorar de su palabra. Y dice el Señor que vas a ser bendito y fructífero aquel que se enamora de su palabra. Eso dice el primer salmo de David, así dice en su palabra. Bueno, pues con esto terminamos y me dio mucho gusto estar con ustedes en este programa de revelaciones. Yo soy Celina Villarreal, transmitiendo en vivo desde Monterrey, México, para Radio Remanente, la radio de tu vida, en el 98.9. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 2. Hasta luego. Has escuchado Las Revelaciones. Acompáñanos en una próxima entrega, aquí a través de Radio Remanente, la radio de tu vida.